Bueno, ahí les debía haber llegado un mensaje de la que está grabando y empecemos. Bueno, mi nombre es David de la Puente y hoy día les quiero mostrar el trabajo para mi defensa de título que hicimos en conjunto con el profesor Gonzalo Navarro y Diego Arroyo. En este trabajo lo apodamos estructuras compactas, dinámicas más eficientes para una base de datos de grafos con atributos. En resumen, lo que se hizo en este trabajo fue como elegir entre un conjunto de K2 trees, que son una estructura de datos que vamos a ver más adelante, el mejor de ellos para integrarlo en un motor de base de datos que ya tenía uno antiguo, pero que fuera más eficiente para hacer un prototipo mucho mejor. En resumen, bueno, todos sabemos la importancia de los grafos, tanto como por ejemplo en los grafos web, en las redes sociales, en los GPS, y una forma básica de representarlo es a través de las matrices de adyacencia, que es una estructura bastante útil ya que te permite, por ejemplo, acceder a las aristas en tiempo constante. Pero ¿y qué pasa si el grafo es muy grande? Por ejemplo, ahora en la era del Big Data, que uno suele tener grafos con muchos nodos. Por ejemplo, imagínate 8 millones de nodos, eso, la matriz de arista que está al cuadrado, reservaría memoria como algo así como 8 terabytes. Y eso que estamos siendo generosos, que es mucho, eso no te cabe en memoria, no te cabe ni memoria principal y en disco tendréis que tener un supercomputador, qué sé yo. Entonces aquí surge una pregunta, ¿es necesario guardar toda la matriz? Y uno se puede dar cuenta que no, porque en la práctica los grafos son esparsos. Eso significa que tienen muchos ceros. Y además poseen clústeres de datos. Estos son conjuntos de datos que están densamente conectados. Pueden pensar, por ejemplo, en las redes sociales, en los amigos, que uno no es amigo de todo el mundo, ahí está lo esparso, y que además es muy probable que mis amigos también sean amigos entre ellos. Eso ahí están los clústeres. Entonces, hay una estructura que explota estas dos características, que es el K2 tree. Este es un árbol de aridad K cuadrado que va dividiendo la matriz en submatrices. Esto lo hace recursivamente y, bueno, solo divide si es que hay algún elemento. Pero vamos a verlo más gráficamente. Supongamos que K es 2, o sea que van a haber 4 submatrices. Entonces se guarda un nodo con un 1 si es que la matriz tiene datos y se divide recursivamente. En este caso se guarda de nuevo un nodo por cada submatriz, y si estas submatrices tienen datos, se guarda un 1, y si no tienen, se dejan como están. Y se vuelven a dividir recursivamente hasta que las matrices ya son de tamaño 1. Ahora, hay otra estructura que también va a servir bastante, que son los K2 tries. En este caso tenemos el mismo K2 tree, pero etiquetamos cada una de sus aristas, por ejemplo, con números del 0 al 3, siguiendo un Z orden, como ven a la izquierda, y de esta forma se obtiene un trie. La gracia es que ahora cada arista puede ser representado por un string. Entonces, yo recorro nomás este trie con ese string y puedo saber si la arista existe o no. Bien, ahora hay distintas estructuras para representar los K2 trees. Ya la idea es que si esta estructura va a ser usada en un motor de base de datos, tiene que ser sucinta, es decir, compacta, eficiente en sus operaciones y dinámica, en el sentido de que, por ejemplo, yo le pueda agregar y quitar aristas a este grafo. Una de las primeras formas de representarlo es con los arreglos de bits dinámicos, ¿ya? Esto es, yo tengo mi K2 tree, por ejemplo, y lo recorro con alguna estrategia, ya sea DFS o BFS. Y voy pasando por cada nodo y voy guardando como los bits de sus hijos, que en este caso serían K cuadrado bits, y los voy concatenando en un arreglo, por ejemplo, en un string de puros números binarios, y obtengo este arreglo. Si este arreglo es dinámico, entonces el K2 tree representado también va a ser dinámico. Acá es súper importante mencionar que hay funciones que te permiten recorrer este arreglo como si fuera un K2 tree. ¿Ya? Existen como, ya sea para recorrerlo en DFS, en BFS, quitarle aristas, sacarle aristas, etc. Mencionar también súper importante que dependiendo de la estrategia usada se forman dos tipos de arreglos distintos. Si lo recorro en DFS o en BFS, el arreglo va a ser distinto. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo importante es que ambos representan el K2 tree. Ahora, esa era como la forma básica, pero aquí yo les quiero presentar 5 trabajos que
que toman este K2 tree, estas estructuras que les presenté, y hacen algo un poco más eficiente, de hecho, mucho más eficiente. La primera de ellas es la que apodamos Dynamic Array 1. En este caso, esta es una estructura que está basada en arreglos de bits dinámicos, se recorren siguiendo una estrategia BFS, bien, y se forman dos arreglos, uno para los nodos internos y uno para las hojas. Y acá lo interesante es que cada arreglo de bits está representado por una estructura que se llama sumas parciales. Esa es como la gracia que tiene. Ahora, la siguiente estructura que se presenta en el informe es el Dynamic Array 2, que es muy parecido al anterior. De hecho, también tiene a T y a L, solo que esta vez el arreglo de bits está representado por árboles balanceados. Esa es como la diferencia que tienen. La tercera estructura, que apodamos blocks, es una estructura híbrida, ¿ya? Por ejemplo, aquí ven en pantalla el K2 tree, pero la gracia es que los primeros niveles no están compresos en arreglos dinámicos, sino que son punteros realmente, pero ya los niveles de más abajo sí están en bloques, y que cada bloque se recorre siguiendo una estrategia de FUTS, en este caso de DFS. Bien, vamos a verlo más gráficamente. Elegimos un nivel, ya de ahí para arriba son todos punteros, pero los niveles de abajo se guardan en bloques, y estos bloques en verdad se representan con arreglos de bits que se recorren con defuts. Ahora, estos bloques obviamente tienen un tamaño máximo. Si se llegan a basar, se dividen y unos bloques van a ser padres de otros bloques, al final se tiene como un árbol de bloques más abajo. La cuarta estructura es el hash trie. Esto es, bueno, como les mencioné más arriba, toda arista puede ser representada con un string. Y además sabemos que hay hashes que guardan strings. De hecho, a estos hashes se les suele llamar bonsais. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si representamos todas las aristas con strings y guardamos todos estos strings en un hash, obtenemos lo que se llama el hash trie. Bien, la idea es como ir concatenando de cada camino, cada carácter y guardar eso en un hash. La última estructura presentada en el trabajo es la que apodamos U-static. ¿Por qué se llama U-static? Porque está representada por la unión de árboles estáticos, en verdad. Aquí los árboles no son dinámicos, sino que son estáticos, pero se puede simular el dinamismo con estos árboles. ¿Y cómo funciona? Bueno, se tiene un hash, aquí donde entran y salen como los primeros nodos, este hash no está compreso y es completamente dinámico, pero si es que se llega a llenar, además hay una lista de K2 triestáticos de mayor a menor en tamaño, y si se llega a llenar este hash, como que se elige el K2 tree más grande que pueda contener a todos los demás, y el K2 tree más pequeño que pueda contener a todos los demás, y se reconstruye. Entonces esta es una estructura amortizada, ya que se basa como en la reconstrucción de estos árboles estáticos. Bien, ahora una de las tareas que se me encomendó era completar el blocks, ¿ya? En particular a esta estructura le faltaba el borrado de aristas, ¿bien? Y yo les quiero contar un poco cómo funciona el borrado que implementé. Se divide en 4 etapas. La primera es, bueno, primero que nada hay que buscar la arista que hay que borrar. Aquí vamos a suponer que la arista está, ¿ya? Y lo que hacemos es bajar por cada puntero en DFS, digo en BFS, vamos a bajar deepmente, en profundidad, y vamos a ir apilando los punteros en un stack. Bien. Luego, cuando entramos a los bloques, hay que tener en cuenta que uno puede recorrer varios bloques, así que digamos que los punteros de los bloques también se guardan en un stack. Y vamos recorriendo cada bloque, pero ahora cada bloque también tiene su propio arreglo, entonces vamos a guardar por cada bloque también un stack para recorrer el subárbol que contiene. Bien, de esta forma llegamos al final y ya para devolvernos hay que empezar a desapilar nomás. Desapilamos los bloques y en cada bloque vamos a ir desapilando su stack que contiene estos como nodos que en verdad están compresos, que contienen como índices dentro en este arreglo dinámico. Y finalmente ya nos toca desapilar los punteros nomás. Bueno, aquí es importante mencionar que no siempre se recorre todo este camino de ida y de vuelta, sino que borramos solamente si es que un nodo ya no tiene más hijos. Digamos, si estamos borrando y todavía le queda un hijo, ahí se detiene el borrado.
Ahora, para poner esto a prueba, se hicieron experimentos y usamos un dataset, un Indochina Web Graph, que es un grafo web que tenía 7,4 millones de nodos y 194 millones de aristas. Bien, y los experimentos, hicimos varios, pero yo les voy a mostrar dos nomás, que primero es la inserción, que insertamos todos los nodos y íbamos midiendo cada 5 millones de nodos cuánto tiempo había pasado y cuánta memoria se ocupaba. Para el borrado igual. Teníamos el árbol ya completo y lo borrábamos entero, pero cada 5 millones íbamos viendo a ver cuánto tiempo ha pasado. Entre los resultados, bueno, uno bastante básico o esperable, en verdad, la memoria total. Aquí vemos en color azul que al insertar, bueno, la memoria va aumentando y en naranjo al borrar la memoria va disminuyendo. Pero algo más interesante ocurre cuando vemos la memoria por arista. Aquí en azul vemos que la memoria por arista, esto es dividir el gráfico anterior, dividirlo por el número de aristas. Vemos que en azul la memoria va disminuyendo al insertar y en naranjo va aumentando la memoria por arista. Esto, bueno, se puede explicar por un teorema que muestran Arroyuelo y otros en su publicación Faster Dynamics Compressed Array Relations, que consiste en que la memoria por arista está dividida por el número de aristas, entonces eso explicaría por qué baja. Y en cuanto al tiempo de borrado, vemos acá en color naranjo y en color azul, en verdad que tanto al insertar y borrar aumentan porque el árbol es cada vez más grande. Y bueno, mostrar que el borrado se demora un poco más que la inserción. Esto se debe a que, bueno, insertar solo tiene que bajar una vez, mientras que borrar tiene que bajar y luego tiene que subir. Ya, una vez que estuvo listo este borrado, pasamos a todos los experimentos que comparan a todos los K2 trees para ver cuál es como el más óptimo para meter en esta base de datos. Bien, se hicieron varios experimentos también, pero de nuevo les voy a mostrar los más importantes. La inserción, en este caso a la izquierda se ve que en naranjo, Blocks de nuevo es uno de los más rápidos, de hecho es el más rápido, pero por otro lado a la derecha la memoria es la estructura que ocupa más memoria. En cuanto a la búsqueda, aquí indiscutiblemente uStatic se lleva el premio, ya que buscar en un árbol estático es muy rápido, es constante. Aquí habría que buscar nomás, dependería como en el tamaño de la lista. Así que uStatic gana en búsqueda. En cuanto al borrado, aquí ya vemos que pasan cosas raras. A la derecha vemos que uStatic y Blocks ahí como que la pelean casi. Sin embargo, uStatic al final explota en tiempo. Esto se puede explicar porque a la derecha vemos que en color verde, que es el que representa a uStatic, la memoria no cambia, está constante hasta que llega al final y se borra todo. Esto de nuevo se explica porque uStatic es una estructura amortizada y no borra su memoria, no libera memoria hasta que alcanza cierto umbral, y en este caso el umbral se alcanza casi al final. Para exponer este comportamiento se decidió hacer otro experimento que lo llamamos la reinserción, que consistía ya en insertar todo el árbol, borrar el 75% y luego reinsertarlo. En este caso, Blocks gana porque es, digamos, uno de los que mejor administra su memoria, y uStatic ya no es tan rápido y de hecho ocupa más memoria. Acá se puede ver que su memoria sube, y esto se debe a que no borra, como les dije, no borra sus nodos, como que apaga sus bits nomás. Y como no alcanza ese umbral, cuando se reinserta los nodos, tiene que pedir más memoria. Bueno, aquí como otro detalle, Dynamic Array 2 tampoco libera su memoria. De hecho, aquí yo hablé con los investigadores, les pregunté, oye, este árbol como que está ocupando, no cambia su memoria, en verdad. Me dijeron, sí, la verdad es que solo se apagan los bits. Digamos, tú vas a buscar el nodo que borraste y no lo vas a encontrar, pero la memoria va a seguir constante. Y finalmente, la operación de búsqueda de vecinos, esto consiste como en recuperar una fila o una columna de la matriz de adyacencia. Mencionar que Blocks en esta etapa tampoco, o sea, antes de esta etapa, cuando a mí me entregaron Blocks, no tenía la capacidad de buscar vecinos y de buscar
hacer búsqueda de rango. Así que junto a los profesores tuvimos que diseñar una estrategia para buscar, para hacer estas consultas. Como no estaba dentro del scope del trabajo, no hicimos la mejor versión de la búsqueda de vecinos, pero la hicimos, que es lo importante. Y de hecho acá se ve que blogs como que pierden esta etapa. Y por el contrario, Dynamics Array 2 gana en búsqueda de vecinos. Poniendo todas estas características en la mesa, decidimos que blocks era una de las estructuras más equilibradas para ser usada, ya que tiene capacidad de borrar, tiene capacidad de hacer consultas de rango, gestiona bien su memoria, tiene harta velocidad de inserción, quizás no es la más rápida en la búsqueda, pero tampoco se queda tan atrás. Y además, una de las cosas importantes es que es predecible en sus tiempos de actualización, no así como un static donde las cosas ya son, o duo static o hash tree, que son dos estructuras que son amortizadas. Y con esto se decide, oye, ya pongamos a blocks como el nuevo K2 tree que va a ser usado en el motor de base de datos. Bien, ahora pasemos un poco a los grafos con atributos. Sabemos que los grafos ya son importantes, pero a veces es necesario extenderlos para que puedan guardar información en sus nodos o aristas. Y hay varios motores ya que se encargan de guardar tus grafos. Está Neo4j, HyperGraphDB, SQLGraph y el que les queremos presentar, el que trabajamos, que se llama Attributed K2 Dynamic Tree. Este es un motor de base de datos presentado por Sandra Álvarez García y otros en su presentación, en su publicación Compact and Efficient Representation of General Graph Databases. Y bueno, la gracia es que estos motores puedan guardar tus grafos, pero además también puedan editarlos. Y yo les quiero contar así muy a grandes rasgos en qué consisten. Son 3 capas. Tenemos la capa de esquemas y atributos que se encargan de guardar la información. Y tenemos la información de cada nodo y arista, y la capa de relaciones que se encarga de guardar la topología. Lo importante acá, lo que nos interesa es dónde están los K2 tree, porque son la estructura que vamos a reemplazar. Bueno, en cuanto a los esquemas de atributos, se guardan en los nodos, en los atributos densos. Un atributo denso es un atributo cuyos valores están como muy acotados, los valores que puede tomar. Por ejemplo, la nacionalidad. La nacionalidad, ¿cuántos serán? 200 nacionalidades, es como un valor muy pequeño. Por otro lado, un atributo que no es denso, que es esparso, es donde sus variables pueden tomar valores muy distintos. Por ejemplo, los nombres o cualquier string. Y en cuanto a la topología, los K2 tree realmente se usa un K2 tree para guardar la topología. Al menos como considerando que el grafo que no fuera de multiarista. Si es multiarista se usan otras estructuras, pero en particular se asume que no es multiarista y ahí hay un K2 tree. Bien, hablando ya un poco de las operaciones que tiene este motor, tenemos la inserción. La inserción se divide como en 2 partes, insertar en la topología y en el esquema, y ocurre más o menos de esta forma. Llega un nodo nuevo, bien, y dice, oye, quiero entrar, y bueno, se guarda primero su información en la capa de esquema, dependiendo si es un atributo, si sus atributos son densos o esparsos. Y luego este nodo puede estar conectado con otros nodos a través de aristas. Entonces se guardará la información de las aristas también en la capa de esquema, pero la arista como tal se guarda en la topología. En cuanto a las operaciones, tenemos, por ejemplo, consultas sobre el esquema. Tenemos getNodeType. Bueno, este te retorna todos los tipos del nodo. Por ejemplo, no sé, si tu grafo tiene películas y usuarios, te va a decir películas y usuarios. Esos son tus tipos. También tenemos un scan. En este caso, tú le das un tipo y te retorna todos los nodos o aristas de ese tipo. Por ejemplo, oye, dame todas las películas. Y te dice, mira, de los ID del 0 al 100 son películas. También tenemos getType, que tú le pasas un ID y te va a decir de qué tipo es tu nodo o tu arista. Bueno, en cuanto a las operaciones sobre los atributos, esos fueron sobre el esquema. Ahora sobre los atributos, tenemos getAttribute. Aquí tú le pasas un ID, le pasas el atributo y el motor te dice qué valor tiene
ese nodo o esa arista en ese atributo. Por ejemplo, oye, para el atributo 100, dame el nombre. Y ahí te dice David, o te dice, no sé, el Señor de los Anillos. También tenés un select, que esto es como un filtro. Tú le pasas primero el tipo sobre el que quieres trabajar, el atributo que quieres obtener y qué valor quieres, y te da todos los nodos o aristas que tienen ese valor en ese atributo. Por ejemplo, dame todas las películas del 2017. Y en cuanto a las relaciones, tenemos la búsqueda de vecinos, que en este caso tú le pasas un nodo y un tipo, y te da todos los vecinos de tu nodo que tienen ese tipo. Por ejemplo, no sé, pues dame todas las películas. Entonces, si tú eres un usuario, si tu nodo es un usuario y los otros nodos son películas, te van a dar todas las películas que se relacionan con ese usuario, suponiendo que hay más tipos de nodos. Y también tenemos Related, que te da, es muy parecido, también te devuelve nodos, un conjunto de nodos, pero que esta vez están conectados a tu nodo a través de un tipo de arista específico. Bien, hablando un poco de cómo se hizo el cambio de este K2 Tree, se buscó en el código del motor de base de datos donde estaban los archivos de K2 Tree, ahí hacer su control F K2 Tree, no sé. Y una vez encontrado, se reemplaza el archivo por el nuevo, y bueno, ahí hubo que editar en verdad varias funciones que llamaban a este K2 Tree. No se editaron todas, obviamente, solo las que usaban K2 Tree, y editarlas para, digamos, hacer bien este cambio. Ahora ya para pasar a la parte de la comparación de los experimentos, contarles que usamos un dataset de MovieLens, que es una página para hacer ratings de películas, donde la gente puede calificar películas. Bien, digamos que se usaron varios grafos, pero en general todos tienen esta forma que es como ya usuario. Los usuarios hacen ratings sobre las películas y bueno, las películas pueden tener un género. Acá los nodos son usuario, película y género, y las aristas son ratings. Bueno, y género, que también, digamos, que te dice como de qué tipo es tu película, si es de terror, si es de comedia, etc. Se usaron 3 grafos, cada uno más grande que el otro. Lo importante acá es que el primero tenía 100.000 ratings, estos son 100.000 aristas, el segundo 10 millones de aristas y el tercero 25 millones de aristas, cada uno más grande que el otro. Y pasemos ya a los experimentos. Para la inserción, digamos que se dividió en 3 partes. Primero, la inserción de la topología. Este es un archivo que contiene como puros pares de nodos que representan las aristas, y se midió ya cuánto tiempo te demoras desde que empieza el archivo hasta que termina. Eso a grosso modo, no es tan así, es un poco más detallado, pero pueden imaginárselo de esa forma. Y ahí se mide el tiempo y la memoria. También la inserción de atributos. En este caso, lo mismo, se tienen 2 archivos, uno para los nodos y otro para la arista, y se mide cuánto tiempo se demora en leer cada archivo y cuánta memoria ocupan, una vez que la base de datos ya está poblada. En cuanto a los resultados, a la izquierda vemos que para la inserción de aristas, en color naranjos, tenemos que el nuevo prototipo de base de datos es mucho más rápido, es como 10 veces más rápido casi. Pero a la derecha vemos que ocupa un poco más de memoria, es como un 28% más. Esto se puede explicar, ya que, bueno, yo no les mostré, pero en los grafos de arriba, no, los que vimos, digo, los gráficos de arriba, no aparecía dinámica array 1. Esto se debe a que era una estructura que no es tan eficiente, entonces como que se opacaban todos sus resultados. Acá se los muestro y efectivamente se demora como 10 veces más que blocks, por ejemplo, en la inserción. En color morado está dinámica array 1, que es el K2 Tree usado en la base de datos inicialmente. Ya ahora para la inserción de los atributos, a la izquierda tenemos insertar las aristas, insertar los atributos la información de la arista, y a la derecha la de los nodos. Nuevamente vemos que en color naranjo el nuevo prototipo es mucho más eficiente, pero vemos que en algún lado es más eficiente que otro. Esto se debe a que depende mucho de cuántos atributos densos tiene
ya sea tu arista o tu nodo. En este caso, las aristas eran los más beneficiados porque era solo un atributo denso. En cambio, los nodos tenían densos y esparsos. Ahora, en cuanto a las consultas, se hacen dos consultas. Bueno, se hicieron varias, pero acá yo les quiero mostrar dos. Se pregunta por el rate de cada arista. Esto es como ir arista por arista, viendo, oye, ¿qué calificación tienes? Y además, se hace un select, que es como, dame, ya no sé, todas las aristas que tienen un rate de 1.0 o de 2.0, ¿cachai? Y eso se calcula el tiempo total y se grafica. En este caso, para la primera operación, get attributes, bueno, en verdad para las dos operaciones vemos que de nuevo la base de datos nueva, el motor nuevo es mucho más rápido, casi 6 veces más rápido. Y finalmente para la búsqueda de vecinos, en este caso se mide el neighbors, que es esta que te decía como que te da todos los nodos de cierto tipo que se relacionan con tu nodo. Y lo que se hace es, para todos los usuarios, vamos a buscar las películas que ha calificado. Y nuevamente el nuevo prototipo en color naranjo es mucho más rápido. Y ya para terminar, contarles un poco los resultados finales que se obtienen luego de realizar todo este trabajo. En cuanto a los K2 Tree, tenemos tenemos un K2 Tree Blocks más completo que tiene borrados y tiene búsqueda de vecino y de rango. Además, ahora sabemos que Blocks es uno de los K2 Tree más equilibrados en cuanto a memoria y tiempo. Y por lo mismo es un buen candidato para integrarse en este nuevo motor que lo llamamos Attributed K2 Dynamic Tree 2. En cuanto al, bueno, ahora en cuanto al motor de base de datos, vemos que el nuevo prototipo construye la topología más rápido, busca vecinos más rápido, inserta la información más rápido, ocupa un poco más de memoria, un 28%, sí, pero lo que se gana en tiempo es mucho mejor. Y ya con esto termino, contarle un poco el trabajo que se puede hacer con esta estructura. Primero, optimizar las operaciones de blocks, sobre todo la búsqueda de vecinos y de rango. Extender blocks, hay varias cosas que se pueden hacer como guardarlo en disco, eso todavía no está. Permitir inserción y borrado de nodos de grafo, eso también no se implementó en este trabajo. Y extenderlo para poder soportar ranks en el último nivel, esto es algo que hablamos con los profesores y actualmente el nuevo motor no soporta multiaristas, ya que era una característica necesaria que se soportaran ranks, que el K2 Tree soportara ranks en el último nivel. Y bueno, otra cosa que se podría hacer para hacer que este motor esté aún más completo es permitir borrados. Ya ni la versión antigua ni la nueva permiten, pero el nuevo K2 Tree permite borrar, así que debería poderse ya permitir un borrado. Y con eso termina esta presentación. Ahora doy paso para los que quieran preguntarme. Pueden preguntarme lo que sea en cuanto a mi trabajo. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la presentación y por haberte mantenido dentro del tiempo. Ya, vamos a partir entonces con la ronda de preguntas. Vamos a partir por el profesor Javier Bustos. Javier, si quieres hacer preguntas. Hola. Primero que todo, quería felicitar a David por el tremendo trabajo de implementar esta cuestión de haber sido horrible. Más cuando es insertar código en código que ya está hecho por otras personas. ¿Sí? Sí, eso creo que es lo más complicado. Sí. Ojalá haya estado bien documentado el código, ¿no? Si no, me imagino las pesadillas. Voy a volver, tengo una sola pregunta que me salió también de leer tu texto, que creo que está un poco representada en la slide 28. Ay, espérame que justo tengo aquí que me tapa en los numeritos. Slide 28. ¿Acá? Sí, borrado, o a ver, 28, 29, bueno, pero es por ese reinserción, supongamos que es reinserción. La pregunta era si principalmente cuando tú llegaste, hiciste los experimentos, insertaste, borraste, y etcétera, pero dentro de este trabajo, ¿viste si el orden de la inserción o el orden que borrabas tú las aristas o los nodos influía en el resultado que querías probar? Sí, mira, esa es una... Sí, Y de ser así, ¿cuál sería como tu peor caso? mira, esa es una buena pregunta.
porque el orden, o digamos que el orden de cómo hacer las operaciones fue algo que, digamos que aquí tú puedes asumir que el input, como un archivo gigante que contiene pares i, j, y eso tú ves si lo borras o si lo insertas, ¿ya? Entonces, primero el archivo es gigante y como que trabajarlo en memoria principal es complicado, sobre todo si no está compresa. De hecho, yo me acuerdo cuando me pasaron el archivo, lo abrí la primera vez, dije, quiero ver qué tiene, y el computador se murió. Y no, la verdad no pensé mucho como en formas, en algoritmos que pudieran como desordenar ese archivo para tener distintas formas de hacerlo, pero lo que sí hice, recuerdo, es lo más básico, como que intenté, digo, repliqué los mismos experimentos, pero dando vuelta al archivo, ¿cachai? Como que leyéndolo de atrás para adelante, que era algo que también se podía hacer fácilmente sin matar tu memoria. Creo que esos experimentos también están, no sé si los puse en el informe como tal, pero sí en un link que apunta a otros como otros otras imágenes con más experimentos. Y, y en cuanto al peor caso, no tengo algo registrado así como este orden importa. Digamos, no medí en particular el orden de inserción de los nodos, salvo esto de dar vuelta al archivo. Ok, no, era la única duda que me salió después de leer toda tu memoria, así que el resto, como te decía, súper bien y para trabajo en ingeniería está sobradísimo. Así que no tengo más preguntas, señor juez. Ya, muchas gracias, Javier. Yo tengo un par Nada. de preguntas muy generales, así que prefiero pasarle a Diego para que no, perdón, a Gonzalo para que nos siga. Pucha, aquí me complica porque uno es el guía, el otro es externo, entonces voy a ir por Diego. Dale, Diego. Ya, gracias, Jorge. Justo para responder a la duda de Javier de si estaba documentado el código, no estaba, así que... Y al menos el de Blocks, probablemente los otros sí, pero el Blocks que es mío no estaba documentado, así que tuvo que trabajar arduamente David en entenderlo. Y acá aprovechar antes de que se pierda el hilo de eso, claro, Blocks no estaba como muy documentado, pero yo lo documenté algo, como que intenté documentar un poco la parte de Diego, pero mi parte ahí quedó documentada pero igual, lo bueno es que como estaba el profe, yo podía hablarle. De hecho, tuvimos varias reuniones con Diego, así que más que documentación era como unas clases particulares donde él me explicó. Súper. Ya, yo tengo también muy pocas preguntas. A ver, claro, en la 26, un poquito hacia adelante, donde estás, solo mencionar que mostraste ahí que Blocks era el que más memoria usaba, pero en realidad es uno de los posibles trade-offs que te da Blocks. Después de tanto experimento que hicimos, no jugamos con eso porque realmente tiene varios parámetros la estructura y da para mucho y muchos gráficos, mucho tiempo. Así que solamente lo dejamos en uno. Y permite, porque ahí estás como en 4.8 bits por arista, más o menos lo que veo ahí en el gráfico de la derecha. Sí. Y lo que hicimos en el paper, creo que permitía como hasta 2, en este dataset, de hasta 2 algo bits por arista, así que se puede bajar bastante esa memoria. Claro, va a deteriorar el tiempo, así que tenemos que ver ahora qué ocurre con esos trade-offs y qué tanto compite ahí, ¿ya? Bueno, al menos eso muestra que usando suficiente memoria podemos ser bastante más eficientes en la inserción, al menos. Claro, para complementar lo que tú mencionas, sí, Blocks tiene varios parámetros. Y de hecho yo con las operaciones, bueno, con las operaciones que agregamos más parámetros, pero sí, digamos que tú puedes editar cuando creas la estructura qué parámetros va a usar, y esto te va, no sé, a bajar la memoria y a subir el tiempo, o bajar el tiempo y subir la memoria, y hay un trade-off. Y es cierto, no me dediqué a buscar el Blocks más eficiente. Usé como los parámetros que se mencionaban en la publicación. Dije, ya, voy a probar con esto porque hay tanto trabajo por delante que le voy a dar para adelante con esto.
lo importante es que funcionó bien. De hecho, recuerdo algo que, una pequeña anécdota, al principio este valor de blocks a la izquierda, en color naranjo, blocks era el segundo peor, que estaba más arriba. Y yo no sabía por qué, y acá Diego y Gonzalo me explicaron que había que correr los programas optimizadamente, entonces, de hecho ni siquiera sabía eso, como que los programas se corrían distintos para que fueran más optimizados, entonces, en ese sentido, de hecho, por eso está en trabajo futuro ahí como optimizar aún más blocks, se pueden como hacer más experimentos sobre los distintos parámetros que usa, como un fine tuning ahí para encontrar cuáles serían como los mejores parámetros y optimizarlo aún más. Sí, no es trivial eso porque, claro, hay como, según recuerdo, al menos 5 parámetros los cuales puedes jugar, así que no es fácil. Luego, dado que mencionaste, tenía una pregunta, pero tú lo mencionaste en la última slide, en la de trabajo futuro, respecto a esto de llevarlo a disco. Es decir, se pensó para memoria principal, pero claro, uno podría aún tener un grafo tan grande que no cabe en memoria, aún usando una estructura comprimida o compacta. Entonces, en ese escenario, ¿cuál crees tú que, tratando así de hacer un análisis, cuál crees tú que sería el panorama? ¿Cómo se comportarían las distintas estructuras y cuál crees tú que es la que saldría beneficiada ahí? ¿Sería blocks de nuevo o competiría el static, por ejemplo, o está basado en hash? ¿Cuál crees tú que sería el ganador ahí? Es una buena pregunta. Bueno, primero, a partir de... Yo hice algo pequeño del árbol en disco, pero lo hice más para poder visualizarlo. De hecho, se explica ahí en el informe que es como un pequeño conjunto de archivos, que son como carpetas y archivos que contienen la estructura completa, pero esto es obvio para estructuras pequeñas. Si tú aquí pones todo el árbol con este conjunto de archivos, entonces te va a caer el computador, pero ahora más para visualizarlo, pero lo importante es que se lleva a disco. Ahora, para responder esa pregunta, yo me basaría en la capacidad que tienen las estructuras para, digamos, guardar la memoria bien localmente. Esto se refiere a que uno pueda... Bueno, de hecho esa es la gracia de tener el K2 Tree guardado en un arreglo de bits dinámico, que los arreglos guardan su memoria en conjunto. Entonces traer eso a memoria principal o al caché te da un beneficio, ¿cachai? Más que guardarlo en enteros que te lo manda para todas partes. Ahora, yo diría que acá las estructuras más beneficiadas son las que pueden recorrer como más niveles o que permiten guardar como la mayor cantidad de niveles en caché o en memoria principal, en este caso, que es lo que queremos traer. Y en ese sentido, DeFoods, o la estructura hecha con DeFoods, yo diría que se llevarían el premio, o en este caso Blocks. Blocks es la única que estaba recorrida en DFS. Que de hecho esa es la gracia, que cuando tú lo traes, por ejemplo, suponiendo que está en memoria secundaria, cuando lo traes a memoria principal, te trae varios niveles porque se recorren hacia abajo y no hacia el lado, como lo que haría un BFS. Entonces, en ese sentido, yo diría que Blocks podría verse beneficiado. Sí, puede que la estructura esta de bloques ayude. Ahí creo que el principal problema es que no garantiza una ocupación o un tamaño de bloque. Ese creo que es el gran problema. No puedes garantizar que un bloque tenga exactamente un cierto tamaño. O sea, damos un rango, pero bastante amplio. Claro. Y lo otro es la profundidad. Puede que aún igual sea bastante profundo y no te garantice pocos accesos al disco. Entonces, creo que por ahí puede ir puede tener problemas. Así puede funcionar bien en la práctica quizás, pero no sé si se puede decir algo en teoría. Sí, es algo que también se puede trabajar. De hecho, el tema de los bloques, porque un bloque a priori puede tener como cualquier número de hijos y también puedes tener caminos muy largos de bloques, como que podría aquí agregarse a trabajo futuro, agregar un poco de gestión ahí como en los árboles de bloques. Ya, yo estoy bien con mis preguntas. Gracias, David, por el trabajo. Aprovecho a agradecerte ahora. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Diego.
Gonzalo, ¿preguntas? A ver, David, ¿podrías mostrar la slide 30? Sí. No recuerdo si hablamos esto o si lo hablamos y llegamos a algo o no. Tener una explicación para esos dientes que aparecen, que no solo son de blocks, también son de Ustatic, y Sí, no en los mismos momentos, además, así que no parece tener tanto que ver con los datos en sí. la verdad, no recuerdo haberlo, o sea, que lo hayamos conversado, ni pensar en alguna explicación, oye, ¿qué podría ser esto? ¿Por qué? Porque, bueno, como les mencioné, por lo menos en blogs, la capacidad de buscar vecinos fue algo que hicimos como, podría decirse burdamente, a la rápida, que era, oye, necesitamos que blogs tenga esta operación para poder ponerla a competir, por así decirlo. Y en ese sentido, diseñamos la función, la testeamos y listo, como pasó a producción, entre comillas. ¿Por qué podría explicarse? La verdad, no sé, yo diría así a la rápida, que para esos distintos puntos es que por lo menos la estructura cambia su forma y se vuelve más complicada como hacerle queries. Yo diría, como que debe tener algún, no sé, quizás está como recién, como, digamos que acá, bueno, a medida que uno se mueve en el eje X, uno va insertando, el tamaño del árbol va creciendo. Entonces, podría ser que justo en esos puntos, por ejemplo para blogs, justo en esos puntos es un momento en que el árbol cambió de forma, ya que sus bloques, no sé, pues se fueron dividiendo, qué sé yo. Ojo que acá no se considera el tiempo de inserción, pero sí puede cambiar la forma del árbol. Y para el número de nodos que hay, está el tiempo por arista. Para el número de nodos que hay, quizá el tiempo se demora mucho porque cambió mucho la forma y aún así dividirlo por el número de nodos no te puede bajar ese tiempo. Yo me la jugaría por algo así, que es como lo más básico. Yo pienso que si fuera así, se notaría también en los tiempos de inserción, también se verían así, y los tiempos de inserción se ven muy suaves a pesar de que va cambiando la forma del árbol. Y esto es buscar, o sea, cada punto ahí representa buscar los vecinos de cuántos nodos. Eso también puede ser que el experimento influye en tal. Mira, no recuerdo exactamente cuáles nodos eran ni cuántos eran, pero era como al principio bueno, antes de correr el experimento dije, ya voy a elegir un conjunto de nodos de los cuales vamos a buscar vecinos a medida que va. Ya, mira, sí creo que para entender este experimento lo puedo explicar más en detalle. Tú tienes un conjunto de nodos al principio que son nodos que por lo menos yo sé que aparecen siempre, por lo menos los primeros 5 millones, ¿ya? Da lo mismo sus vecinos, sino que aparecen en los primeros 5 millones de nodos insertados. Entonces ahora, a medida que va creciendo este árbol, yo voy a buscar los vecinos de esos nodos cada 5 millones, ¿cachai? Lo que también podría influir es que es muy probable que, no sé, por ejemplo, en los primeros 75 millones de nodos ya se insertaron todos los vecinos. Porque aquí realmente no sé cuál es como el patrón que siguen los nodos para insertarse, pero sí recuerdo que no cambiaba mucho. Como por ejemplo, si tú elegías uno de esos nodos al azar y lo printeabas y, no sé, pues en el 1.075 y luego lo printabas y al final no había mucha diferencia en el número de vecinos que tenía. Ok, sí, es algo complicado, definitivamente. De hecho, es mucha la variedad de experimentos que tú puedes hacer. Por ejemplo, Sí. también pensaba quizá ya no siempre partir con los mismos vecinos, sino que elegir realmente vecinos al azar en cada momento, ¿cachai? Pero ahí estaría ahí como midiendo otra cosa. Sí, un poco Y más, sí. Sí, claro, sí,
Sí, estarías midiendo otra cosa, ¿no? Debería ser así como lo hiciste, igual es raro esto que pasa. Ok, tengo una pregunta un poco más general. Para otro tipo de aplicaciones, a nosotros nos interesaría tener K2 trees dinámicos, pero con una aridad que no es 4, sino que es como 2 a la D, para algún D, Sí. que puede ser 3 o 4, pero también puede ser 10. O sea, podrías tener árboles de aridad 1024, por ejemplo, pero que serían muy esparsos en general. O sea, normalmente la mayor parte de los hijos no existirían, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué estructura recomendarías para este caso o cómo habría que modificar algunas de las estructuras estas para funcionar bien en este caso. Wow, esto sí es una muy buena pregunta. Y bueno, digamos la respuesta rápida. No usaría blocks por ahora, por el momento de que no tiene la capacidad de tener más aridad. Digamos que blocks es de aridad 4 y listo. Pero sí hay otras, por ejemplo, ¿dónde están aquí? Un segundo, que quiero llegar a distintas estructuras aquí. Si es que no me equivoco, Dinámica Array 1 y Dinámica Array 2, y creo que Static, no lo recuerdo bien, pero ellos sí tienen capacidad de tener más aridad. Se podría usar alguno de ellos. Ahora, el beneficio que traería, realmente no lo sé cómo podría afectar la aridad. Tendría que pensarlo un poco, a ver si me dan un par de segundos. Bueno, o sea, mi pregunta no es tanto a nivel de software, o sea, ¿qué software se puede extender? ¿Qué software te permite parametrizar eso y qué software no? Te pregunto más a nivel de estructuras de datos. De Claro. las estructuras de datos estas, ¿cuáles serían más factibles de adaptar a este caso y cómo habría que adaptarlas? Porque yo no quiero pagar 1024 bits para ponerle 3 unos en ellos. Ya, en ese caso, mira, yo creo que hash trie podría ser una buena, un buen candidato. ¿Por qué? Porque el arreglo, todas las otras estructuras usan arreglos de bits dinámicos. Y por lo menos con la implementación que hay actualmente, si tu árbol tiene aridad 1024, digamos que en cada posición de este arreglo vas a tener que guardar 1024 bits. Y eso va a ocurrir para cada nodo de tu K2 tree. Ahora el hash trie lo que hace es guardarte como el carácter. De hecho, vamos al hash trie. Te va a guardar ese carácter. Aquí, aunque tengas 1024 de estas cositas, de esta arista, vas a guardar un número del 0 al 1023 en un arreglo que se va a ver de esta forma. El arreglo sí va a ser más grande, pero por nodo no vas a guardar 1024 bits. Podría ser un buen candidato. Sí, suena bien. Suena bien. ¿Se podría el blocks, por ejemplo, modificarlo para que en vez de guardar los 1024 bits, te guardara las posiciones donde están los unos, por ejemplo? Mira, yo creo que de que se puede, se puede. Y hay varias cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, quizá, bueno, uy, sí, ahí sí que me pillaste. También habría que pensarlo como también, que si tú guardas las posiciones, se pierde un poco el arreglo de bits.
O sea, que es la gracia de que usar bits, no sé, pues en vez de bytes. Porque si tú guardaras una posición, quisiera guardar un byte. Ujú. Y quizá ocuparías más memoria. Casi, si cada byte tiene 8 bits, no sé, pues se multiplicaría por 8. Ok, ok. Una última pregunta cortita. Esta base de datos de grafos hace joins con los K23. En A ver. sus operaciones no. No está hasta joins. Ok. No, no. De hecho, las operaciones que les mostré son las que tiene. Que aquí, bueno, sin considerar las inserciones, obviamente, consultas básicas sobre el esquema, Ok, ok. Ujú, las relaciones, pero así joins como tal, no. ujú, ok, ok. Bueno, yo no tengo más preguntas, Jorge. Gracias, David. Ya, gracias, Gonzalo. Sí, mi pregunta es como bien general, porque entiendo mucho el valor de estos algoritmos y de las estructuras de datos. Y mi pregunta es como, ¿qué pasa en la práctica? O sea, como, ¿qué sistemas tienen implementado algunas de estas cosas, al menos? O en la práctica se usan otras cuestiones nomás. Digamos, en la práctica me refiero como hay varios motores de base de datos que tienen integrado hoy día cuestiones para manejar grafos y eso, como hasta dónde llegan en las cosas que tú hayas estado haciendo y qué tan difícil o fácil es meter algunos de estos algoritmos más, digamos, avanzados en ese tipo de herramientas. Sí, de hecho había una diapositiva que hablaba de eso, pero la quise sacar por el tema del tiempo. Yo creo que estaba como por esta parte, que es, bueno, acá Aidan, recuerdo que dijo que sería interesante hablar sobre cada estructura que usa por lo menos el motor de base de datos, mencionarla un poco en el informe. Y sí, digamos que el, el motor de base de datos pueden pensarlo como en un conjunto de estructuras de datos y algoritmos que te permiten guardar la información compacta y eficientemente. Y se usan varias estructuras, en particular, por ejemplo, aquí haciendo un desglose, no sé si puedo hacer zoom. Bueno, acá no sé si ven mi mouse. Sí, lo vemos, lo vemos. Acá lo que estoy encerrando en círculo, por ejemplo, son los K2 trees en el esquema de atributos. Pero, por ejemplo, acá tienes arreglos que en verdad son como listas que están ordenadas, por ejemplo. Estos circulitos de acá son wavelet trees, que son otra estructura de datos. Y acá tenéis como listas que tienen dos índices que te permiten ordenar, tener los datos como con dos tipos de orden. Orden de arribita están el orden de los nodos y abajo el orden de lexicográfico, ¿cachai? Entonces ahí ya empezáis a agregar varias estructuras y algoritmos. Acá tenéis algoritmos de sort, también tenéis, cuando uno quiere hacer las consultas, por ejemplo, dentro de la consulta por el esquema, te encuentra, por ejemplo, no sé, con la consulta eh, que te da todas las películas del 2017, por ejemplo. Ya entra y, bueno, aquí suponiendo que los años fueran atributos esparsos, te va a entrar y te va a hacer una búsqueda binaria, ¿cachai? Te va a buscar como dónde está el 2017, te lo encuentra y luego te puede, como que la búsqueda binaria es como doble, porque te busca el primer índice y el índice final y te devuelve todo ese rango y eso es una aplicación, por ejemplo, de la búsqueda binaria. ¿Cómo se usa? Así se usa, de hecho, está en el código del motor de base de datos. Entonces, tú tienes todos estos códigos, todos estos algoritmos y yo diría que como que la gracia para hacer funcionar bien la integración y de nuevos algoritmos, de nueva estructura, es poder encapsular bien la estructura y el algoritmo como tal. O sea que pasa muchas veces que, no sé, pues uno hace como una búsqueda binaria o no sé, por un sort, pero lo hace como para que te funcione en este motor, ¿cachai? Y no te da el tiempo de pensarlo como bien, de encapsularlo bien. Eso fue de hecho algo que intenté replicar en el trabajo de Chaos Tree, que ahí digamos que maquillé bastante el trabajo porque inicialmente era un puro archivo, me acuerdo que me pasaron. Yo aquí lo que hice fue como dividirlo en varios archivos que
que tuvieran como aisladas cada una de sus componentes, cosa que después uno si dijera, por ejemplo, con lo que hablamos antes con Gonzalo de la búsqueda de vecinos, ya llegar y reemplazar, que ahora queremos hacer la búsqueda con de otra forma, ya yo reemplazo eso nomás, ¿cachai? Y luego en el motor de base de datos, yo digo, oye, ¿sabéis que tengo un nuevo algoritmo? Ya, reemplacémoslo. Entonces aquí el truco yo diría que es en la encapsulación de la estructura o el algoritmo. Tiene que ver con ingeniería de software, entonces, más que con con algoritmos y estructura de datos, es decir, tú para poder usarlo en motores de la práctica. Sí, definitivamente que de esta forma también queda más ordenado para cuando llega alguien nuevo a verlo, a agregarle su nuevo algoritmo, ¿cachai? Porque aquí la gracia es que, bueno, lo que diría yo es que no es como, no sé si sea una buena idea que una sola persona se encargue de optimizar todas las estructuras de datos, sino que es tener como distintas personas que se apliquen a cada estructura, ¿cachai? Y para eso la idea es que sean como, que estas estructuras sean plugins, así como que yo llego y la enchufo nomás, en vez de editarlo todo. También mi pregunta es por el lado de como tú que hayas estudiado más esto, como cuál es la base de datos de grafo que más usada en la práctica, digamos, en la industria? ¿Tenía alguna idea de eso? Mira, así como de bases de datos de grafos como tal, yo no he usado, Sí. así como trabajando o en la U o personalmente no, pero sí otros tipos que son como las típicas Postgres, Oracle y ya bases de datos más, digamos, no relacionales, Mongo, es como de las más utilizadas, que son ya, creo que son como llave valor, como guardar JSON, eso es otro tipo, pero yo diría que esos son como los motores más usados. Y ahora, ¿qué estructura usan cada uno? En detalle, no No, sé. era una pregunta general, no Ah, David, ya. así porque yo conozco algunas, o sea, conozco BlazeGraph, por ejemplo, y ahora Amazon sacó una versión como bien como popular, digamos, en la industria que dicen que manejan grafo, pero igual me causan suspicacia, por eso quería preguntarte si tú las conocías, y me causan suspicacia en el sentido de como si realmente están preparadas para usar grafo así en lo que uno querría hacer, que tiene que ver con más o menos con tu trabajo, pero quería cachar si sabía un poco más de eso, nomás, pero era más de curiosidad que para Claro, testear tu trabajo, así ahí que no te lo... hay que ver eso. De hecho, algo que me llamó la atención, no de la base de datos de los grafos como tal, sino de los datos, es que recuerdo cuando estaba como vitrineando como los datos así, buscando en páginas, habían unos que eran inmensos. Por ejemplo, mira, el grafo, para ponerlo en perspectiva, el grafo que usamos acá de Indochina WebGraph tiene 7,4 millones de nodos y 194 millones de aristas. Ya que uno puede decir escaleta, sí, pero no sé, pues vi uno que Facebook había como puesto, que había publicado para uso gratuito, que tenía 194 millones de nodos, que eso ya es como, ¿qué es esto? Y ahí ver cómo esas grandes empresas tienen para preparar eso, no sé cómo lo harán. Supongo que harán, bueno, deben hacer esto mismo, pero con sus propias estructuras. Claro, porque una cosa es como almacenarlo y como hacer consultas simples y otra es hacer consultas como de verdad, digamos, que yo creo que es bastante más difícil como lo muestra tu trabajo. Oye, yo no tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere volver a hacer alguna pregunta. Quizás Javier, Diego, Fabricio ¿no? ¿Alguien del público que no sea de la comisión? o Em, Leonardo, que también es un invitado mío. ¿Alguna pregunta cortita si tuvieran? yo no tengo ninguna pregunta, solo creo que quería añadir o complementar que según lo que yo entiendo internamente, en los motores de grafo se almacena todo como una, no sé si está bien decir base de datos relacional, pero sí que usan Bplastri. Entonces, ahí no sé qué magia harán, digamos, como al menos creo que eso es lo que hace Neo4j. Y lo otro es que todos estos bases de datos de grafo suenan maravillosas, pero en mi cabeza siempre, desde el punto de vista de ingeniería de software, siempre me ha quedado la duda de cómo escala esto. Es decir, si tiene aplicabilidad en el mundo práctico. Porque ese es como,
creo, el gran desafío. ¿A qué me refiero con escalar? Me refiero es que uno no sabe cómo, en qué parte corto el grafo, ¿cierto? Y lo puedo dividir en más de un servicio, digamos, que está corriendo. Eso. Pero es como algo extra, ¿no? Muy buena presentación. Gracias. Gracias, Fabricio. No sé si tiene algún comentario, David, o estamos ok. No, aquí bueno, comenté uno más digamos, los ramos que me sirvieron en la U, que yo diría que dos. Obvio, el logaritmos, ni me acuerdo cómo se llama ese, análisis de algoritmos, o como el más difícil, se supone, de la U. Obvio, importante entender que, o sea, obvio que ese ramo sirvió caleta porque es que es como esto. Y el otro ramo, el de prueba competitiva, me sirvió caleta porque son puros algoritmos. Entenderla, bueno, aquí una búsqueda binaria, de hecho tuve que hacer varias búsquedas binarias, por ejemplo, para implementar la búsqueda de rangos, entender lo que es un DFS, BFS, bueno, aquí más que entenderlo ya era aplicarlo realmente, como cuando me acuerdo que cuando uno se iba, o ya ahora participando también en otras competencias, uno hace nomás esas cosas y uno se pregunta, ¿y qué aplicaciones tienen? Bueno, acá están las aplicaciones que tienen, como podría decirse, más comercialmente o investigativamente también. Entonces son como mencionarnos. Súper, súper. Yes. Oigan, gente de la comisión, voy a hacer una sala, una breakout room, y ustedes se incluyen ya para que vayamos a discutir allá y así nosotros nos vamos y no tenemos que mover a las demás personas. Deberían haberles aparecido ahí para que se puedan inscribir Diego, Gonzalo y Javier. ¿Le aparece, no? Sí, perfecto. Ya, y yo me voy a